allí en su oración y póngame allí también apórteme un granito de arena. Yo necesito mucho del Señor y su oración mucho puede. Amén. Es un enorme privilegio que pueda yo contar con un pueblo tan lindo y confiar de que así será. Gracias al Señor. Estaba contento, el día de la noche estábamos, la verdad no esperaba ministrar en aquel lugar. Había cumplido años mi hijo Josué y cumplía 17 años. Me dice: vas a acompañar a la iglesia porque está yendo a otro lugar, no me acompaña a mí. Se buscó un lugar ahí donde va mi hermano y él se acomodó allí, está contento, sirviendo y experimentando cosas muy lindas con el Señor. Y sí, te voy a acompañar, porque yo siempre voy, lo dejo y salgo, me voy a donde yo estoy sirviendo, trabajando junto con mi esposa y la más pequeña. Entonces me quedé allí y digo: bueno, me voy a quedar, no tenía una responsabilidad directa en el culto, te voy a quedar a acompañarte. Bueno, pero el pastor es un amigo también de ese lugar. Me dice: bueno, hoy ya que estás acá, no vas a bendecir trayendo el mensaje. Y uno sabe que es un privilegio, pero también sabe que es una gran responsabilidad, ¿no? Y qué lindo es poder ver el respaldo de Dios a la palabra de Dios. Amén. Si usted cree a la palabra de Dios, usted va a ver la gloria de Dios sobre su vida. Amén. Y encontraba allí delante del altar más de 50 personas recibiendo el mensaje restaurador del Señor. Yo digo: cuánta gloria el Señor tiene en medio de su iglesia. Amén. Es un lugar amplio, pero que necesita mucho del Señor. Qué lindo, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está el Señor. Y que puede contar con el respaldo del Señor. Me gusta ministrar siempre la palabra del Señor y es un privilegio, sea que haya 2 o 3 o haya 200,000 personas, pero donde está el Señor, allí quiero estar. Amén. Amén. No importa si son tantos o esto, lo otro, importante es que está el Señor en medio nuestro y que es la iglesia del Señor moviéndose, y sabemos que donde la iglesia está, la gloria de Dios está en ese lugar. Amén. Y aquí está el Señor en esta noche. Amén. Y estamos para disfrutar de su presencia. Por lo tanto, qué bueno es poder estar en la casa del Señor. Casa de Dios, puerta del cielo, decía Jacob. Y yo no lo sabía. Usted sabe que esto es casa de Dios. Amén. Puerta del cielo. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Porque aquí se abrieron las puertas al cielo hace 40 años, ¿verdad? Amén. Y estas puertas siguen abiertas. Y queda abierta y seguirá abierta, porque las puertas que yo abro, nadie las cierra. La que yo cierro, nadie la abre, dice el Señor. Dios ha abierto esta puerta y esta puerta seguirá abierta porque Dios la ha abierto. Amén. Esto es puerta de Dios. Esto es casa de Dios, puerta hacia el cielo para muchas almas que necesitan reconciliarse con el Señor todavía. Gracias damos a Dios por este precioso momento en el Señor. Amén. Quiero compartir en esta noche un pasaje de la palabra del Señor. Yo hice una introducción cuando estuvimos allí en el anexo de La Plata de Santa Rosa y yo quiero en este día continuar porque hay unas cosas que me quedaron allí y yo quiero compartirle este mensaje. Se encuentra en el libro de San Mateo capítulo 27. San Mateo 27 versículo 45 y 46 vamos a leer. Habla de el momento de la crucifixión del Señor. Por eso yo le dije: voy a hablar de algo que creo que aún el predicador más encumbrado, con más gracia de Dios, no llega a decir todo lo que aquí ha ganado Jesús a favor de su iglesia. Amén. Aquí está la palabra. Si me acompaña y quiere ponerse de pie, así leemos todo el que puede. La palabra del Señor dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por
qué me has desamparado? Amén. Tome su asiento. Y la Biblia dice que cuando Jesús estaba exclamando sus últimas palabras allí en la cruz del Calvario, algunos seguían burlándose, seguían escarneciéndolo al Señor. Dios lo desamparó a Jesús. En ese momento, Dios desamparó a Jesús. Tenemos que decir que sí, Dios desamparó a Jesús. Porque Él mismo experimentó el desamparo de Dios. Usted recuerde que Jesús era Dios mismo encarnado en el cuerpo de Cristo. Y Él experimentó el desamparo de Dios. Ahora en esta expresión, la forma que Él se dirige hacia el Padre es como siendo Dios mío, reconociendo que todavía está en obediencia a su Padre, Dios mío, entendiendo que todavía es su fuerte, es su baluarte, es su Dios. Y la expresión que hace es como diciendo, aunque tú me has desamparado, yo no te he abandonado, Padre. Cuando yo miraba estas cosas así, digo, realmente Dios desampara a sus hijos. Dios, en un momento, Jesús no se quejó por el gran castigo que recibió. Usted ve lo que ocurre en las películas que se hacen acerca de Jesús. Jesús no se quejó, sufrió el maltrato. Sufrió los golpes, sufrió la burla, el escarnio. Usted ve el acontecimiento ese donde Él es azotado con esos que hoy, al tener tanta, estudian todo, extraven con los acontecimientos de cómo era el látigo que golpeaba y arrancaba pedazos de su cuerpo, de su carne. Jesús no llegó a clamar en ese momento, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo negó Pedro, como muchas veces nosotros nos hemos sentido traicionados, nos hemos sentido abandonados, en el caso de Pedro, tampoco se renegó con Dios porque lo había negado Pedro. Cuando lo traicionó Judas, no se dirigió al Padre para reclamarle por qué Judas lo había traicionado. Los clavos que clavaron sus manos en el madero aquel, maldito el que colgase en el madero. Clavaron los clavos y usted no lo escucha hasta ese momento clamar a Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús no se queja de los clavos. Jesús no se queja del maltrato recibido sobre su cuerpo. Jesús no se queja de los azotes que arrancaban sus carnes del cuerpo. Jesús no se queja del abandono de sus discípulos. Jesús no se queja de la traición de Judas. Entonces yo comencé a pensar, digo, Señor, algo más tiene que haber detrás de esto que ha ocurrido, que muchas veces no nos paramos a darnos cuenta por qué tenemos una deuda de amor, porque es tan grande nuestra deuda hacia Dios que no se puede pagar, aunque le entregásemos toda nuestra vida sirviéndole, adorándole y con todo lo que poseímos como viene, nunca jamás podremos llegar a pagar una salvación tan grande. Pero para poder comprender eso tenemos que entender,
de sus hijos. Todos los que hemos pasado por momentos difíciles, duros, que hemos enfrentado la muerte, la separación de un ser querido, ha golpeado fuerte en nuestra vida, pero hemos experimentado la compañía, la fuerza, el confort de Dios, el aliento de Dios, porque si no hubiésemos quedado fracasados, destruidos y derrotados hacia el costado del camino. Dios no desampara a sus hijos. No te dejaré ni te desampararé, dijo el Señor. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. En el horno de aflicción el Señor está con nosotros. En un momento que tengamos que enfrentar la muerte, Dios está con nosotros. Está más cerca de nosotros. Aquellos que hemos experimentado vivir la partida de un ser querido, o hemos ministrado a aquellos hermanos que están al borde de partir de esta tierra, han visto la presencia del Señor, han sido confortados por el Señor, han sido acompañados por el Señor. ¿Por qué? Porque Dios no desampara a sus hijos. Amén. Amén. No te dejaré ni te desampararé. Pero volvamos al punto que habíamos empezado a hablar. Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Y dice la Biblia que Jesús fue levantado de la cruz las 9 de la mañana. A la hora tercera, a la hora sexta y a la hora novena habla en la Biblia. Lo clavaron en la cruz a las 9 de la mañana. Y lo levantaron en la cruz a las 9 de la mañana. Su cuerpo maltratado. Su cuerpo había perdido sangre. Estaba molido. Mentalmente, emocionalmente, corporalmente destruido. Pero la Biblia nos habla que a las 9 de la mañana fue clavado en la cruz y fue levantado allí. Y mientras él estaba en la cruz, seguía orando al Padre y decía: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. ¿Es verdad o no? Así dice su Biblia. Amén. Amén. Jesús todavía seguía teniendo compasión y seguía intercediendo y seguía trabajando y seguía intercediendo como sumo sacerdote a favor de los perdidos. Y aunque estaba sufriendo una cruel agonía, corporalmente y mentalmente, anímicamente, estaba destruido. La Biblia habla que había dos malvivientes hacia la derecha y hacia la izquierda. Uno le injuriaba y el otro lo hizo callar. Le dijo: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, todo el maltrato de Jesús, los azotes, la corona de espina, la burla, el escarnio, los clavos que traspasaron sus manos y sus pies, no doblegaron en su amor al Maestro. Seguía funcionando como el Mesías, como el intercesor, amando las almas. Seguía intercediendo y seguía desarrollando una obra que sabía él que vino a hacer esta tierra. Fue levantado a la hora de las 9 de la mañana. Y entonces, cuando llegó después de 3 horas de estar crucificado y no renegar contra Dios y no experimentar hasta ese momento el abandono de Dios, sino que intercedía para que los perdone y seguían salvando almas aún allí en la cruz del Calvario. Pero hay
un acontecimiento que yo quiero que usted se centre muy bien. Cuando llegó la hora sexta, dice la Biblia, las 12 del mediodía, algo comenzó a transformarse. El acontecimiento natural de este mundo comenzó a estremecerse. Cayeron tinieblas a la hora del mediodía. Oscuridad cubrió la tierra, dice la Biblia. No hay lugar donde ellos estaban. La tierra fue cubierta por oscuridad. Y no era una eclipse. Es imposible que suceda en ese tiempo de luna llena que se celebraba la Pascua. Una eclipse jamás duraría tanto. Cayeron tinieblas sobre la tierra. La oscuridad cubrió la tierra. Allí estaba Jesús clavado en la cruz del Calvario. Nunca dice, el sol se oscureció. Y las tinieblas que caían eran tan fuertes. No dice que el sol se apagó, ni dice que se escondió, ni se oscureció. Las tinieblas cayeron de tal manera que oscurecieron al sol. Y estuvo 3 horas en esas tinieblas el maestro. En esas 3 horas algo aconteció. Ahí donde comenzamos a mirar en esas 3 horas de lo que realmente Jesús pagó en la cruz del Calvario. Ahí está escondido en ese tiempo el sufrimiento del maestro. En esas 3 horas. Imagínense en toda la tierra. Cada uno estaba en su campo, en su labranza, y de repente cayó tiniebla sobre la tierra. Comenzó a experimentar algo que jamás había experimentado Jesús. Nunca había tenido la experiencia. Nunca había vivido lo que estaba viviendo Jesús. Nunca lo había vivido. Él pudo soportar la traición. Él pudo soportar el castigo en su cuerpo, mental y corporal. Él pudo soportar el abandono de sus enemigos. Él pudo soportar toda la angustia, a los burladores. Pero cuando llegó ese momento, exclamó esta frase. Cuando llega este momento de tiniebla, entonces comenzamos a mirar un poquito más, que no se trata de ver una película y de llorar. Porque ¿cuánto podemos llegar a ver una película y llorar muchas veces? Aquellos que somos medio sentimentales siempre nos sale una rojita, una lágrima de lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero acá no se trata de ver una película y decir, qué tremendo que fue, porque no alcanzaba. El sacrificio corporal del Cordero de Dios no alcanzaba para pagar el pecado de la humanidad. Una tortura y un sacrificio que sufría el maestro, mental, corporal, no alcanzaba para pagar los pecados de la humanidad. Entonces podemos comenzar a mirar por qué. Podemos entender que Dios desamparó a su Hijo. La Biblia dice que Él llevará las iniquidades de ellos en Isaías. Pedro dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo y en el madero. Por nosotros se hizo pecado. Por nosotros se hizo pecado. La maldición del pecado cayó sobre el alma, el espíritu de Jesús.
del Maestro, porque eso no hubiese logrado la salvación de nuestra alma, no hubiese alcanzado para redimirlo. El tema pasa por otro lado. Por nosotros, me llamaba la atención esto, por nosotros se hizo pecado. 2 de Corintios 5:21. Jehová cargó en él el pecado de nosotros. O sea que yo comienzo a mirar, a meditar, digo, en esas 3 últimas horas de tiniebla. Fueron las horas más terribles del Maestro. Porque si nosotros no podemos llegar a entender la deuda que tenemos hacia nuestro Maestro, no podremos llegar a amarlo jamás sin medida. Siempre estaremos cuestionando, siempre estaremos pensando que es demasiado lo que estamos haciendo por el Maestro. Estábamos separados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Por nosotros lo hizo pecado. Entonces, Jesús pudo soportar toda la primera instancia de la crucifixión. Lo que usted ve en una película que no lo puede mostrar realmente lo que sucedía en el espíritu, en el alma de Jesús, no alcanzaba. No es el todo para redimir al hombre de su pecado. En el momento que Jesús experimenta el desamparo de Dios, es cuando fue llevado a comparecer ante el juez de justicia, cargado con nuestros pecados, con nuestras iniquidades. No fue como el santo de Dios. Dios no le hizo una sonrisa cuando se acercó delante de su trono. Dios le soltó la mano en ese momento. Que nunca había experimentado el estar separado de Dios. Si hubo un ser realmente santo en esta tierra, era Jesús. Y eso significa que no tenía nada que ver con el pecado, que nunca había gustado el pecado, que no había practicado el pecado, que siempre había estado en comunión con Dios. Pero para que ocurra algo y que traiga libertad a la humanidad, Dios debía castigar en su justicia el pecado en el cuerpo de Jesús, en el alma de Jesús. Y para eso tuvo que mirarlo como un pecador y tratarlo como un pecador. Por eso es que no entendió su desamparo. Necesitó volver a preguntar por qué. Porque él nunca había experimentado esto. Él nunca había sido soltado de la mano de Dios. Él se hizo pecado. Su ser santo y puro. Dice que Él llevó nuestras transgresiones. Jehová cargó en Él nuestros pecados. No había manera alguna de que Dios sonriera y lo tratara diferente. Porque la ley dice: el que peca morirá. Adán le dijo: ciertamente el día que comieres de esto, morirás y no vivirás. Es una enseñanza que Dios nos deja. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dios no acepta, Dios no soporta el pecado. Si hubiese mirado de costado el pecado que había en el cuerpo de Jesús, hubiese aprobado en cierta manera que se puede convivir con el pecado. Pero no. Directamente Dios lo desamparó, le soltó la mano. Y el juicio de Dios cayó sobre él. La justicia de Dios cayó sobre
millones de almas para llevarlas al cielo. Debía pagar por los pecados de la humanidad. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús se adelanta y le dice a los discípulos: ustedes van a salir corriendo y se van a dispersar y me van a dejar solo? Pero no estoy solo, el Padre está conmigo. Porque el Padre siempre estaba con él. Él podía abandonarlo en todo el mundo. Podría maltratarlo a todo el mundo. Podría sufrir el sacrificio, el escarnio, el maltrato, la burla, los escarnecedores. Pero él tenía una relación tan fuerte con su Padre. Todo me van a dejar, pero el Padre no me va a dejar. Porque él nunca fue separado del Padre. Porque él era santo, santo, santo. Y nada tenía que ver con el pecado. Cuando Dios miró en él, y ya no lo miró como el santo que tenía comunión con él, sino que miró a esos homicidas, miró a los mentirosos, miró a los adúlteros, miró a los engañadores, miró a los hipócritas, a los farsantes, miró que estaban en contra de su voluntad. No pudo hacer una sonrisa, ni pudo compartir comunión con él. ¿Entiende, hermano? Esto fue lo más fuerte para él. Perder la comunión de su Padre. Nunca la había perdido, pero por causa tuya y mía, él estuvo dispuesto a perder la comunión con su Padre para ser libre del pecado. Dame un aplauso fuerte al Señor. El Padre no tuvo que desamparar. Qué tremendo fue este momento para el Hijo y para el Padre. ¿Cuántos somos padres, madre aquí? Ve a su hijo allí, sufriendo injustamente. Y que usted puede hacer que una legión de ángeles caiga y los haga a todos aquellos. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Allí estaba el Hijo delante del trono de Dios. Porque era el amado, ya ahora de Dios. Era el santo, ahora tenía que ser tratado de otra manera. Esas 3 horas de vivienda, ese momento que oscureció el sol, las densas tinieblas bajaron. Ahí se oscureció todo. Yo cuando usted está de lo más bien en su casa compartiendo una mesa, un mate, se cortó la luz. Qué feo que no. Usted empieza a chocarse con todas las cosas hasta que busca algo para prender una luz a ver dónde está. Hasta que diga, el mundo quedó bajo oscuridad. La tierra quedó bajo tinieblas. Las tinieblas bajaron y opacaron el brillo del sol. Lo anularon. Ahí estaba el Hijo de Dios pagando por nuestros pecados. El Hijo del Calvario. Ese es el momento más terrible. Todo lo soportó. Pero también se identificaba, como muchas veces hemos escuchado, con nuestra humana debilidad. Pero soltarse de la comunión de su Padre. Él miraba al Padre y ver que el Padre ya no lo miraba como antes. No porque él había cometido pecado. Él no había cometido pecado. Él vino a ofrecer su vida, su sacrificio en la cruz del Calvario, a pagar por nuestros pecados. Aquí, bendito sea el Señor. Entonces, cuando yo estaba meditando en esta cosa, dice, ¿quién llevó nuestros pecados
Pero, Isaías dice, Él llevará la iniquidad de muchos. Pablo dice, por nosotros se hizo pecado. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y ahí digo yo, claro, yo he escuchado de muchos creyentes que la obra más terrible del sacrificio parte con una sonrisa a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque la compañía del Padre está con ellos. ¿Me entiende? No fue el dolor físico que lo hizo clamar, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¡No! La separación de su Padre. En una comunión tan grande con su Padre. Él nunca había sido cortada de la comunión por las edades y por las eternidades de un Dios tan grande y tan sublime. Pero un día esa comunión se cortó. La mirada de Dios hacia Él no fue igual. Entonces tuvo que recordar que Él estaba haciendo una obra expiatoria en la cruz del Calvario. Estaba redimiendo. Él, note usted que Él no retrocede de la agonía. Jesús no retrocede de la agonía. A Jesús no le falta la fe. Porque aún en esa obra sublime y difícil y terrible, Él dice, Dios mío. Él afirma que su Padre sigue siendo su Dios y sigue siendo mío. Pero quiere saber qué es lo que está ocurriendo. Esto yo nunca lo he vivido. Esto nunca me ha pasado. Ni jamás le volverá a pasar. Se cortó la comunión. Cuando fue llevado ante el gran trono para pagar y se presentó delante del juez por todas las edades y tuvo que dictar una sentencia el juez, no lo miró con agrado, no le hizo una sonrisa, sino que lo vio como un pecador. Cortó la comunión. No podía tratarlo de otra manera. Porque si era Él el que llevaba los pecados de la humanidad, la Biblia dice el que peca en humanidad. Y por eso Él gustó la muerte. Dios no hace excepción de personas, ni hace la vista gorda. Por esto, por lo otro, el pecado aún en el cuerpo y la persona de Cristo fue tratado justamente. Dios no negocia con el pecado. La vida que está en pecado, cuenta le tendrá que dar a Dios. Dios no comparte el pecado con nadie. Él no comparte el pecado, ni mentira, ni engaño. Aunque su hijo era el que estaba allí. Porque entiendo que Dios no me va a desamparar. Porque Jesús me desamparado por mí. Yo no voy a sufrir el dolor del pecado. Porque Jesús sufrió el dolor del pecado por mí. ¿Me entiende, hermano? La obra de Cristo dice mucho más. Lo que Dios hizo allí en la cruz del Calvario, que pidan el Espíritu Santo, oren al Espíritu Santo, para que puedan comprender mucho más todavía de lo que usted está escuchando o ha escuchado concerniente al sacrificio en la cruz del Calvario, para que puedan entender lo tremendo que fue eso, y que no se encuentran palabras para poder darle una definición de lo que hizo Jesús pagando por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Porque Él me ha desamparado. Y lo que no puede soportar es estar solo. Estar solo en ese momento. Él dijo, todos me van a abandonar, pero mi Padre no me abandona. Él nunca había tenido experiencia hasta el día de hoy. Hasta ese momento. Pero cuando se presentó delante del trono y estaba el legislador y el juez por excelencia, su Padre ya cortó la comunión con Él. Tenía que ser tratado como
reflejado en el cuerpo de Jesús. Ni desobediencia, ni mentira, ni adulterios, ni fornicaciones, ni homicidio, ni idolatría, ni dureza de corazón, mis errores fueron pagados por el Señor. Y es por eso que tenés la oportunidad de poder tener comunión con Dios hoy vos. No hay otra cosa. Por eso es que él no pudo soportar este momento. Necesitaba saber qué estaba ocurriendo, qué estaba pasando. Pero inmediatamente la Biblia nos habla de un consumado es. La obra terminó. La obra se hizo total. ¿Será que debo darle valor al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Si la película me hace llorar, si la herida en su cuerpo me estremece, eso no fue nada. El Señor eso lo podía soportar. Pero cuando cayeron esas 3 horas de tiniebla, Él no pudo soportarlo. Él necesitó clamar a Dios. Él necesitó rogar a Dios, pero no retrocedió. Su fe no le falló. Él siguió esperando. Y fue cerca de la hora donde ya Él entrega su espíritu. No alcanzaba con el dolor corporal, ni mental. No servía, no podía revivir ni a ti ni a mí. El acusador de nuestras almas seguía mortificándonos. Él pagó por nuestro pecado en la cruz del Calvario. No tenemos una enseñanza aquí. En las horas más terribles donde uno piensa a veces que Dios pareciera que nos ha desamparado, miremos el ejemplo de nuestro amado Señor. Aún Él sigue abriendo las Escrituras en ese terrible momento, recordando un salmo y hablándole en expresión a Dios de lo que estaba escrito. Notemos que Él no dejó de orar. Aunque Dios le había soltado la mano, Él no dejó de orar. Aprendamos de nuestro Señor. Qué importante es poder comprender la deuda de amor que tenemos hacia nuestro Padre Celestial. Si nosotros podemos entender este tiempo, este momento, este sacrificio de Cristo, entonces podremos entender que vale la pena hacer el esfuerzo más grande y más sublime para agradarle a nuestro Padre Celestial. Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Que el diablo no puede atormentarte, no puede acusarte. Él nos redimió. A veces parecía que es una amnistía lo que hemos recibido. Una amnistía es un perdón arbitrario, donde la justicia no fue satisfecha. No hemos recibido una amnistía. Hemos sido perdonados, justificados por la sangre del Señor. Alguien pagó. La justicia de Dios fue satisfecha. Se aplicó en el cuerpo del Señor, en el espíritu, en el alma, cuando Él fue a comparecer ante el trono de su amado Padre. Fue tratado como un pecador. En esta noche yo le invito a que usted reflexione la deuda de amor que tiene hacia su Padre Celestial. A Cristo le costó mucho. Él hizo el sacrificio más sublime, más grande, para que usted viva
no fue simplemente un sacrificio corporal, fue mucho más allá. En esta noche, póngase de pie por un instante, por favor. La oración de Jesús no es contra Dios, sino a Dios. Alguien decía una vez, ¿qué pensaría usted si yo valorara el cuchillo ensangrentado que mató a mi hermano? ¿Qué pensaría usted de mí si yo tuviera amistad con el asesino que mató a mi hermano? El pecado mató a Jesús. Sé santo porque sin santidad nadie verá. No tenemos nada que ver con el pecado. No podemos darle lugar a nuestro corazón, ni tener amistad con Él, ni comunión con Él. Él fue el homicida, el que mató a nuestro Señor Jesús. Yo no puedo dar lugar en mi corazón al pecado, ni en mi vida. Lo mismo que refleja este pensamiento, diría que soy una persona que no tiene su mente en su lugar, porque ¿cómo va a tener una amistad? ¿Cómo va a valorar? ¿Cómo a veces nosotros dejamos, permitimos que el pecado sea un compañero que camina con nosotros en el mundo mientras somos peregrinos en la tierra? El pecado mató a Jesús. El pecado mató a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puedo darle lugar yo? ¿Cómo puedo seguir participando de todo aquello que la Biblia nos llama pecado? ¿Cómo puedo adorar a Dios teniendo a este amigo que asesinó a nuestro Señor? Pongamos toda nuestra confianza en el Señor. Por causa del desamparo de Él, el que Dios a ti no te va a desamparar. Por
bendecidos, Dios. Nosotros nos vamos tan contentos de haber escuchado tu palabra, Señor, de haber aprendido más en esta noche, de haberte conocido más, Dios, de sentirnos más responsables como hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, que esta palabra, Señor, la tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, en el comienzo de esta semana, Señor, para que podamos recapacitar y reflexionar aún más en ti, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor, en esta noche y te rogamos que tú nos acompañes en nuestro hogar, nos bendiga y que podamos tener una semana en victoria y todo aquello que esperamos, si es tu voluntad, Señor, sea en esta semana, Dios. Tú conoces nuestro corazón y nuestra necesidad y lo que estamos esperando, Señor. Y si es tu voluntad, Señor, va a ser esta semana. Bendecimos tu nombre, Dios. Acompaña a cada hermana y a cada hermano, Señor, en cada vehículo.